siempre aclarando el marco teórico. Dentro de eso tenemos ahora una celebración que es de origen cristiana católica, ¿no? Y yo sé que no todos pertenecen a la Iglesia Católica, de repente sí son cristianos, sí son creyentes, pero no exactamente a la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista histórico algunos datos sobre esa celebración que justamente se da en el mes de octubre, ¿no? ¿Alguien sabe de qué celebración católica estoy hablando? El Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros, Misael, muy bien. A Misael le encanta el Señor de los Milagros porque come turrón. En octubre come turrón. Todo el año come turrón, Misael, pero especialmente en octubre come más, el doble. ¿No, mi amor? Entonces, la celebración del Señor de los Milagros. Ahora, esta celebración, chicos, ya, es tomada como temática de religión porque tiene un contexto histórico. Es decir, nace de un hecho concreto, ¿ya? Y así lo voy a tomar yo. La devoción del Señor de los Milagros nace de un hecho concreto. Entonces, retrocedemos, ¿no? Retrocedemos al siglo XVII aproximadamente, ¿no? Cuando yo digo siglo XVII, ¿a qué años me estoy refiriendo, jóvenes? De 1600 a 1700. Muy bien, mi amor. 1600, ¿no? 1601, 1620, 1640, 1680, 1699. Todos esos años corresponden al siglo XVII. Ya. Álvaro, gracias, Sandro. Álvaro, ¿qué se vivía en el Perú? ¿Qué momento en nuestra historia? Porque, ojo, nuestra historia tiene momentos, ¿cierto? ¿No? La época pre-inca, la época inca, ¿no? Nuestra historia tiene momentos. ¿Qué momento en nuestra historia del Perú se vivía aproximadamente en los años 1600, siglo XVII? Recuerda. ¿Tú lo sabes? Sí lo sabes, Álvaro. La historia del Perú tiene momentos. La época pre-inca, la época inca, ya así, tiene momentos. ¿Cómo se llamaba o qué momento se estaba desarrollando más o menos en el año 1600 al 1700? No, no te acuerdas, si lo sabes, no te acuerdas. A ver, Andrea, ayuda a Álvaro. Sí lo saben, chicos. Cuando lo escuchen van a decir, van a decir. Porque sí lo saben. ¿Qué momento de la historia del Perú se vive aproximadamente en los años 1600 y 1700? A ver, Yeriel, por acá ya me respondieron, pero Yeriel, a ver. Acá me respondió una alumna que vive al lado mío, pero no ha sido tan exacta su respuesta, pero se ha acercado a lo que yo quiero decir a la época. Yeriel, me cambio de profesión, ¿ah? Ya mañana consiguen otro profesor.
¿Los incas se dan en el 1600? No, ¿Seguro? no. A ver, Diego. Diego, ¿tú tienes segundo nombre o solo tenías un nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Diego qué? Alexander. Nombre de galán. Diego Alexander. Ya, Diego Alexander. Diego Alexander, ya, respóndeme, papacito. ¿Qué época de la historia? A ver, ¿te acuerdas, Diego Alexander? Los incas no es. No es los incas, no es. ¿Qué época es, entonces? Me la voy a pasar toda la clase en esto. Fátima. No, ahora sí ya. Me voy a volver cosmetóloga. Fátima. Sí, mi amor, el virreinato, Fátima. Por ti voy a regresar a las aulas. El virreinato, pues, compadres, la colonia, ¿no? La colonia. Pizarro llega en 1532 e invade Tahuantinsuyo. Y empieza una nueva época en el Perú, la época del virreinato o colonia. Entonces, en el 1600 justamente estábamos en plena colonia. Y recordarán, chicos, que algo pasa con los indígenas. El virreinato empieza exactamente en 1542, aproximadamente. Porque primero le dan a Pizarro 10 años para que haga y deshaga en el Perú, ¿no? Para que saque todo lo que pueda. Después de 10 años, la reina manda al primer virrey. Aproximadamente es 1542. Ahí empieza el virreinato. Ahora, pregunta. Le voy a preguntar a quién. A Leo. A Leo. Empieza el virreinato. ¿Ya? Empieza el virreinato. Y ¿qué pasa con los indígenas? ¿Cómo reciben ese momento el virreinato? Les comienzan a poner impuestos, le comienzan a cambiar su vida, lo sacan del campo para que vaya a la mina a sacar el oro, tenían que pagarle tributo ahora al español, ¿no? Tenían que aprender castellano, tenían que aprender la Biblia. Entonces, ¿cómo se encontraba el indígena? ¿Qué pasó con el indígena en este primer siglo? De 1532 al 1600. Algo pasó al indígena. ¿Qué le pasó? También lo saben. ¿Qué le pasó a Leo? Murió. Muy bien, Leo. Los indígenas se reducieron a su cuarta parte. En un siglo, en el primer siglo de convivencia del peruano con el español, los pobres indígenas se murieron, se mataron, se suicidaron, se enfermaron de enfermedades que trajeron los españoles. Algunos huyeron, y algunos obviamente los mandaron a matar. Otros se suicidaron por depresión al ver que sus mujeres, sus madres, sus hermanas eran violadas por doquier. Entonces, de la cantidad de indígenas que eran inicialmente, pues se redujeron aproximadamente a la cuarta parte. Entonces el español necesitaba quien trabajara, quien sacara los minerales de las minas. ¿Y a quién trajo? Misael. El indígena. A los campesinos. Criollos. ¿Los criollos? ¿Los hijos españoles nacidos ahí, que andaban con la nariz respingada y que se querían españoles? No. Ahí, ¿a quién trajo? ¿A los africanos? A los esclavos negros de África, que ya los había traído, pero los trajo a mayor cantidad para que hicieran los trabajos que el indígena no podía hacer porque estaba enfermo o porque había disminuido la población indígena. ¿Ok? Recuerden que España se dedicó a saquear al Perú, ¿no? A saquear.
Entonces, ¿quién se iba a llevar todo? Pues el español no se iba a llevar, no iba a hacer el trabajo duro. No, 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 no. Así que trajeron a más esclavos negros. Entre esos esclavos negros, ¿no? Se dice que uno de ellos, ¿no? De repente con una fe muy grande, ¿no? Pintó la imagen de un Jesucristo, ¿no? De un Jesús crucificado en una pared, ¿no? Y así nace la historia, ¿no? ¿Conocen la historia del Señor de los Milagros? ¿Sí? Un negro al cual llamaron, ¿cómo llamaron al negro? Benito. Un esclavo negro llamado Benito, ¿no? Pero creo que en realidad se llamaba Pedro, pero le llamaron Benito, pues pintó, ¿no? En una pared este Señor crucificado. Pero ¿cuál era el anecdótico de esto, Fátima? Que ustedes saben que los negros esclavos estaban por debajo del indígena, o sea, valían menos que un indígena. No tenían voz, no tenían nombre, no tenían apellido, no tenían derecho a nada, no tenían derecho a hablar, algunos no tenían lengua, y mucho menos sabían pintar. Pero este indígena hizo una obra de arte en la pared que escandalizó a los españoles. Ajá. Entonces, la primera anécdota con esa imagen es que era una obra de arte. Entonces los españoles dijeron, uy, este esclavo negro que vale peor que una basura, ¿de dónde puede pintar tan hermoso? Hay que borrar esta pared. Y lo intentaron borrar, ¿no? Y aquella persona que lo intentó borrar dice que sufrió de convulsiones y desmayos y que la mano se le endureció y no lo pudo hacer. Luego pasaron los años, ¿no? Y esta imagen era tan bella, ¿no? Que la gente pues se acercaba a rendirle homenaje a la imagen. Ya habían obviamente creyentes y adoraban, comenzaron a adorar la imagen. Y los españoles no les convenía esto, ¿no? No, 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 no. Y comenzaron a contratar a otra persona para que pinte encima de la imagen. Y le pasó lo mismo, ¿no? No lo pudo hacer. Pasaron 2 temblores en Lima a finales del siglo XVII. Y todo se derrumbó, menos esa pared de adobe, porque es una pared de adobe, de barro y piedra. Donde estaba la imagen, tampoco sé. Y desde ahí, chicos, ¿no? Con todos estos hechos anecdóticos es que se crea o nace la devoción al Señor de los Milagros. Hoy en día, la devoción al Señor de los Milagros es seguida por muchas personas, pero lamentablemente la pandemia ha endurecido muchos corazones, ¿no? Sabemos nosotros, ¿cierto? Y lo dice la palabra, aquí tengo yo la Biblia, lo dice la palabra. El pueblo de Israel, hijos, pasó por un desastre. El pueblo de Israel fue tomado por los babilonios, fue posesionado y Israel desaparece. Los pobladores de Israel, algunos ya no confiaron más en el Salvador, en el Mesías, que iba a ser descendiente de David. Decidieron abandonar, así como nosotros, cuando nos pasa algo y decimos, ya no voy a creer en Dios, porque Dios me quitó a mi papá, a mi mamá. Dios ha hecho que yo sufra esta desgracia. Dios nos pone pruebas de nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes, Andrea? ¿Qué tan grande es tu fe, Fátima? Hay que seguir adelante y aceptar el plan de Dios. Dios tiene un plan para Carlita, para Andrew, para Andrea. Sí, con tropiezos, con todo, sí. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a veces no lo aceptamos, ¿no? Y queremos cambiarnos de camino. Queremos irnos por otro camino. Lo mismo pasó en esta devoción, pasa en esta época y con esta pandemia, ¿no? La devoción del Señor de los Milagros, Andrea, es la devoción más grande de Latinoamérica. Uf, con miles de seguidores. Hay turistas que vienen especialmente a ver la procesión del Señor de los Milagros en octubre, ¿no? Pero lamentablemente después de la pandemia ha bajado rotundamente el número de creyentes.
Esta devoción tiene ciertas características. Nace, del punto de vista histórico, nace de lo que yo les he contado, pero tiene ciertas características como, por ejemplo, el hábito morado. ¿Ustedes saben por qué por qué el color del hábito es morado? De repente acá no hay ningún católico, todos son cristianos, evangélicos, testigos de Jehová. ¿Saben por qué el color morado? ¿Qué significa para la Iglesia Católica el color morado? Les cuento. Para la Iglesia Católica, para que sepan ya, por historia, para la Iglesia Católica, el color morado... ¿Qué dice? Significa el valor, la salvación. La penitencia. Ya, el color morado significa la penitencia ante un sacrificio. ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque cuando uno viste color morado está en cuaresma. ¿Y qué significa cuaresma? Es el momento de reflexión. Pero ¿de dónde sacan la palabra cuaresma? ¿Alguien sabe de dónde saca la Biblia? La Biblia habla sobre la cuaresma. ¿De dónde sale la palabra cuaresma? Ahora viene una cuaresma para Navidad, ¿no? Hacemos cuaresma, ¿no? Yo hago cuaresma hace 2 años en mi casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la cuaresma? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Saben? Cuaresma. Bueno, era la espera que viene así, podría decir Jesús, y bueno, son 4 semanas y de reflexión. Ya, son alrededor, exactamente, cuaresma, muy bien, Misael, ¿no? Es la reflexión, la penitencia que haces para que a la hora que llegue el Señor, Leonardo, el 25 de diciembre, lo esperemos con tu corazón limpio, con tu alma limpia. Entonces, haces todos 40 días, cuaresma viene de 40 días aproximadamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue llevado por el diablo 40 días al desierto, y el diablo lo tentó, está en Mateo. En Mateo 9 o Mateo 4 está cuando el diablo lo lleva a Jesús al desierto 40 días y lo tienta. Lo tienta y le dice, tú Jesús que eres el Hijo, que eres el Salvador, dices, convierte esas piedras y cómetelas, conviértelas en pan. Tú que eres el Salvador. ¿Por qué no lo haces? Porque lo tuvo 40 días en el desierto. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Quién sabe qué le contestó Jesús? Hambriento, ¿no? Sudado, con sed, en el pleno desierto. ¿Qué le contesta el diablo a Lucifer? Está en Mateo, en el libro de Mateo está. ¿Alguien sabe qué le contesta? Misael. Misael sí lo sabe. ¿No, mi amor? Airi. Ya. Cuando el diablo le dice a Jesús, porque lo tienta, muchas veces lo tienta, cuando le dice, convierte esas piedras en pan, ¿no? Porque estás hambriento, Jesús. Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y Lucifer retrocede, ¿no? Porque la fe de Jesús seguía intacta a pesar de estar en el desierto 40 días y 40 noches. Cuaresma viene reflejado a ese momento de la historia de los 40 días y las 40 noches de Jesús en el desierto tentado por Lucifer. ¿Ok? Bueno, siempre tratando de buscar el punto de vista, la fuente histórica, ¿ya? Porque yo de enigmática no tengo nada. Trato de buscarles el sustento del hecho histórico. Ahora, vamos a ver un video cortito. No, mejor vamos a la ficha, porque ustedes saben mucho ya de los milagros, porque si no me va a ganar la hora. Tenemos la ficha. A ver, una fichita. Una fichita que contestarán ustedes el día de hoy y me la enviarán hasta hoy día, ¿ya? Hasta hoy día voy a dejar la asignación. Hasta hoy día en la noche. Ábrete, ficha. Ábrete, sésamo. No quiere abrir. Ay, no quiere abrir, no quiere abrir. A ver. A ver, a ver. Hoy, ¿qué pasó con la computadora? Vamos a checar un poquito. Hoy se abrió como 20 horas. Ya la computadora está fallando como la Miss Carlita por ratos, ¿no?
Vamos a borrar porque se han abierto 20 ahora. No habría ninguno, se han abierto 20. Y ahorita se va a bloquear la computadora. Ya. Listo. Acá tenemos documento, este equipo. Ficha de mis cursos. Religión. ¿De qué grado son ustedes? Tercero y cuarto, ¿no? Ay. La devoción al Señor de los Milagros. ¿Dónde está? Que no lo veo. Hoy estamos mal. A ver. Ay. Ay, Carlita, estoy viendo yo otro curso. No les digo yo que ya me afecta la edad. Ya, acá está. Está abriendo un ratito, que está un poco lenta la máquina. Acá, acá, acá. ¿Lo leen, chicos? ¿Lo leen? ¿O no? ¿Lo ven, no? No sé. Ah, ya, ahora sí, gracias. Ya, ahí estoy yo. Y vamos a leer. Airi, vamos a leer. Fuerte y claro. Todos los años en el mes de octubre, una tradición popular hace que muchos... Airi, querida. Querida. La manito, eso que lo doy, mi amorcito. ¿Sí? La manito, la manito. Sácala de ahí. Ya. Por favor, lee. Todos los años en el mes de octubre, una tradición popular hace que muchos feligreses invadan la iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros. La historia comienza en el siglo XVII. Cuentan que la imagen del Señor de No. los Milagros fue pintada. Ya. Airi, te he pedido que saques la mano de tu boca. Ya. Por favor, vocaliza bien, retrocede y empieza de nuevo. Gracias. Todos los años en el mes de octubre, una tradición popular hace que muchos feligreses invadan la iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros. La historia comienza en el siglo XVII. Cuentan que la imagen del Señor de los Milagros fue pintada en un barrio de Pachacamilla por un marino llamado Benito. Sucedió que en 1655 un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Lima, reduciendo todo a escombros, incluyendo al puerto del Callao. Pero en el barrio de Pachacamilla destruido también solo quedaba en pie el antiguo muro donde el esclavo había pintado al Señor. Allí el pueblo empezó a rendirle culto a la imagen. 32 años después, otro sismo destruyó Lima. El milagro se repitió. La imagen sigue intacta sobre el muro, sin un rasguño. Ya a su alrededor se refugiaron muchos fieles. Aquel trágico día, hace más de 300 años, salió por primera vez en procesión por las polvorientas calles del barrio de Pachacamilla. Una copia pintada al óleo. Esta muestra de fe era para dar gracias a Dios por las vidas salvadas y para... Ya, ahí nomás, Airi. Nomás. 300 años. 300 años que sale la imagen a recorrer una imagen, una réplica, ¿no? Si bien es cierto esta pared, ¿saben dónde está esta pared donde pintó el negro? Esta pared está en la iglesia de las Nazarenas. Obviamente que está retocada, ¿no? Está reconstruida, obviamente, ¿no? Pero de esa pared que está en el convento de las Carmelitas, porque así se llaman, las monjas que construyeron un convento, son las monjas de las Carmelitas, ¿no? Las Carmelitas
construyeron alrededor de esa pared su convento, ¿no? Actualmente ellas viven ahí ya más de 300 años y ellas son las que sacan una réplica, una copia de la imagen y la comienzan a recorrer por todos los lugares de Lima, ¿no? Y así nace la procesión del Señor de los Milagros, que ya tiene más de 300 años en la práctica. Pero este año, por ejemplo, chicos, he visto muy poca gente. Con la justa he visto una cuadrita llena de gente. O sea, parece que ya la gente no tiene el respeto, la devoción, la prédica ya no cree, no quiere creer. Bueno, tantas cosas que han pasado que parece que la fe de los católicos especialmente, porque esto es una práctica católica, está desapareciendo, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora voy a seguir con Diego. Diego. Acá estamos sacando. A mediados de 1690. Ya, Diego. A mediados del año 1690, el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio y ya todo Lima se había adentrado de su fe. En 1718, el virrey Manuel Amat y Juniet mandó construir la iglesia para el Nazareno y cedió un terreno para el convento de las Nazarenas. Desde esa fecha hasta el día de hoy, la copia óleo de la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión y alrededor de ella se concentran muchos personajes. Durante varios siglos han sido incontables los milagros que se atribuyen en la fe católica del pueblo peruano. Es indescriptible. Es indescriptible. Ajá, muy bien, gracias. Claro, finalmente no les conté la última parte de la historia, ¿no? Finalmente, el virrey Amat Juniet, no, fue otro virrey, fue un virrey anterior que dijo, bueno, ¿no? Ya, hay que aceptar esta pintura de este negro esclavo y hay que hacer de que sea oficial la devoción, ¿no? Y él la oficializó, porque al principio los españoles no querían reconocer, ¿no? Este arte, este tema de religiosidad que tenía, ¿no? Porque lo había originado un esclavo. Pero al pasar los años lo tuvieron que reconocer, ¿no? Ahorita me he olvidado del nombre del virrey, se me ha ido, ¿no? Porque el virrey Amat Juniet fue el que cede el terreno, sí, pero antes que él hubo otro virrey que reconoce, oficializa la devoción del Señor de los Milagros, ¿no? Para que todo el mundo venera la imagen, ¿ok? Ahora, después de esto, jóvenes, tienen una ficha que tendrán que resolver ustedes el día de hoy, ¿ya? Sobre lo que hemos conversado y lo envíen a al Classroom, ¿ok? Por hoy, por religión, es todo. Nos vemos, jóvenes. Goodbye. 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 Profesora.